Muy bien. Bueno, vamos a seguir con los circuitos transitorios, o sea, la parte transitoria de circuitos que arrancamos la clase pasada, viendo el circuito RL y el circuito RC, que son estos que están aquí en la primera parte de la clase. Este era el RL, este era el RC. Son dos circuitos resistivos y vimos entonces que en general lo que ocurrió era que luego de un cierto tiempo característico, el circuito se va a un estado estacionario y con corriente o carga estabilizándose o decayendo según sea el tipo de condición inicial que partíamos. Ahora agregamos otro circuito más de las combinaciones posibles, que es el LC. Este circuito, como es el que se muestra en la figura, también podría tener una pila, una FEM epsilon, y si llamamos I minúscula a la corriente, que dependerá del tiempo, la ecuación diferencial que nos queda es la siguiente. Si al recorrer el circuito vemos que nos encontramos con la pila primero, esa es la FEM, es lo que está del lado izquierdo, y del lado derecho nos queda la FEM inducida, que habíamos visto que aparecía del lado izquierdo con un menos LI, L de I a de T, eso salía de la ley de Faraday, eso lo pasamos al lado derecho, y nos queda la derivada de la corriente de ese lado, más también la diferencia de potencial en el capacitor, que recordamos que era Q sobre C. Bien, entonces esta ecuación que nos queda es similar a la que nos quedaba con el circuito RC o RL, solo que como en este caso no hay resistencia, no tenemos ese término que tiene que ver con la resistencia. La corriente, por otro lado, está relacionada con la carga, es la derivada de la carga que llega al capacitor en el tiempo. Y bueno, acá lo que vemos es que en esta ecuación nos aparecen combinadas la derivada de la corriente y la carga. Como hicimos en el otro circuito, también en el circuito que tenía una inductancia, podemos reemplazar la corriente por la derivada de la carga, entonces derivar la corriente nos hace aparecer la derivada segunda de la carga. En este caso, entonces, en aquel circuito, en el LR, lo planteábamos en términos de la corriente, la ecuación diferencial que nos quedaba. Acá, como aparece la carga en el capacitor, nos queda una ecuación en donde, planteado para la carga, es una ecuación de segundo orden, porque aparecen derivadas segundas de la función que uno quiere obtener. Con lo cual, entonces, va a hacer falta dos condiciones iniciales. Eso va a quedar claro también cuando veamos la solución. Y las condiciones iniciales van a ser, vamos a tomar como condición inicial la carga que había en el instante en el que cerré el circuito y lo empecé a hacer funcionar, que lo llamo T igual a 0, y esa carga voy a suponer que vale Q0. Y también voy a suponer que la otra condición inicial es la derivada de la carga en el tiempo, o sea, la corriente, también en ese instante, que voy a proponer que sea un número I0 genérico, podría ser 0, pero con esto incluyo más casos, incluyo el caso también en el que no estoy cerrando la llave T igual a 0, sino que en algún otro instante posterior al que después llamamos T igual a 0, pero que tenía una corriente I sub 0. En cualquier caso, digo, no daña agregarle un valor I0 a esto que no sea distinto de 0. Que sea distinto de 0, perdón. Bueno, entonces escribimos la carga. Entonces nos queda una ecuación de segundo orden para la carga con estas dos condiciones iniciales que nos van a servir después para terminar de encontrar la solución completa. Como todos estos circuitos, se plantean en la solución de esta ecuación diferencial ordinaria como una parte homogénea más una solución particular. Bueno, y vamos a pedir que la solución particular sea constante, igual que hicimos en dos casos anteriores, lo cual hace que la derivada de esa solución particular que proponemos, la derivada en el tiempo, se anule. Entonces, en esta ecuación, para esa solución particular,
nos desaparece este término, la derivada segunda, nos queda epsilon igual a 1 sobre c por la solución particular, de donde despejamos la solución particular fácilmente como epsilon por c. Bien, y para el homogéneo planteamos la ecuación igualada a 0, que es esta que está aquí, en términos de la solución para el homogéneo que llamé Q sub h. Nos queda esta ecuación de segundo orden, y proponemos, como siempre entonces, para la solución de este tipo de ecuaciones, una exponencial, con algún parámetro lambda a determinar. Bueno, la ecuación para lambda va a salir de reemplazar esto en la ecuación diferencial, haciendo la derivada dos veces. Lo que me salta es primero un lambda, después un segundo lambda, o sea, lambda al cuadrado, multiplicado por L, por la misma solución. ¿Sí? La propiedad que tienen las exponenciales es que sus derivadas dan proporcionales a la misma función original. Y este término suelto que tengo acá, lo que me queda es también la solución propuesta dividido C. Eso igualado a 0, acá yo ya lo hice directamente el paso en el que cancelo el A a la lambda t, que aparecería en todas partes, de factor común, y me queda esta ecuación directamente para el lambda, que es lo que hemos llamado el polinomio característico. De donde despejando me queda que lambda al cuadrado, porque acá apareció el cuadrado de ese parámetro que propuse, me queda un número negativo, ¿sí? Porque las inductancias y el capacitor son siempre valores positivos. Y entonces lo que pasa es, no hay que asustarse, podemos usar en ese caso las raíces complejas de este polinomio. Las raíces complejas corresponden a más o menos la raíz 1 sobre la raíz cuadrada de LC con el número imaginario J. Este J es el número imaginario que siempre se usó como I minúscula, lo que pasa que como acá tenemos la I minúscula para la corriente, para no confundirnos, la cambié usamos J. O sea, J es el número complejo imaginario puro, cuyo cuadrado da menos 1. Esto de usar J en vez de I también lo vamos a hacer en la parte de circuitos de corriente alterna, donde también nos van a aparecer los números complejos y va a convenir resolver los circuitos en términos de variable compleja. Bueno, entonces me quedan estas dos soluciones. Las dos soluciones lo que las distingue es el signo más o el signo menos. Pero el hecho de que haya dos posibles valores para lambda, a diferencia del caso anterior, de los casos anteriores, en donde me quedaba un único lambda, en este caso, cada uno de esos posibles lambdas me da una posible solución al homogéneo. Entonces la solución general va a ser una combinación lineal de esas posibles soluciones, que es esto que está escrito acá, en términos de lo que hice fue llamar a 1 sobre la raíz de LC, está aquí abajo de esta parte, si yo no lo toco se va a ver, espero, ahí está. 1 sobre raíz de LC, raíz cuadrada de LC, es lo que llamé la frecuencia característica de este circuito, omega C. Esto ahora vamos a ver que tiene unidades de frecuencia, porque en realidad se ve porque tiene que aparecer, como aparece en la exponencial multiplicada por el tiempo, para que el argumento de la exponencial quede adimensional, este valor tiene que tener unidades de frecuencia, o sea, 1 sobre segundo o hertz. Lo cual, como pasaba en los otros casos, nos enseña que 1 sobre unidades de inductancia por unidades de capacitancia, la raíz cuadrada de todo eso, o sea, Henry por Farad, todo a la menos un medio, son unidades de 1 sobre segundo. Bien, entonces la solución general va a ser la solución particular que habíamos encontrado, epsilon c, más combinación lineal de las dos posibles soluciones para cada uno de estos valores de lambda. Sí que en términos de entonces esta frecuencia que llamé omega c, que es, como dije, la definición, lo definí así, es una constante, un parámetro, 1 sobre la raíz de LC, nos quedan estas exponenciales complejas, ¿sí? Porque el lambda tenía incluido allí el número complejo j. Que recordemos que son estas exponenciales complejas, son funciones de variable compleja que
por definición y por construcción, es un número complejo cuya parte real es el coseno del argumento, o sea, el coseno en este caso de omega c por t, y su parte imaginaria es el seno del argumento. Bien. ¿Vamos bien hasta allí? Bueno, y estas dos constantes, A sub 1 y A sub 2, que me dan las posibles soluciones a la parte homogénea, es lo que me queda por ajustar. ¿Y cómo las ajusto? Bueno, con las condiciones iniciales, que ahora uno ve claramente por qué necesitaba dos. ¿Sí? Porque como son dos constantes que salen de las dos posibles raíces que tiene el polinomio característico, voy a necesitar dos condiciones iniciales para determinarlas. Entonces eso es fácil de hacer. Uno evalúa en t igual a 0 esta expresión, la deriva después respecto al tiempo, la deriva antes de evaluar nada, y después de derivarla la evalúo también en 0, y eso lo igualo a i sub 0. Bueno, yo ya escribí el resultado final, que saldría de despejar A1 y A2, haciendo eso, y lo que me queda es estas expresiones que están aquí arriba. La carga me queda esta combinación de cosenos y senos, que salen esos cosenos y senos, salen justamente de haber entendido que la exponencial compleja era un número imaginario con el coseno y el seno. La carga es una cantidad real, una cantidad física en coulombs. Los números estos complejos que aparecen acá, de alguna forma se va a tener que arreglar todo para que una vez que ajuste las condiciones iniciales, no me quede ningún número complejo más, y eso es lo que ocurre. Entonces, bueno, es como que salteé un paso acá detallado de cómo obtuve esos valores A1 y A2, pero si lo hacen y resuelven el sistema que les queda, que es un sistema lineal, esta va a ser la solución final que se obtiene. Entonces, esto lo que da para la carga, que es la función que, en términos de la cual planteamos la ecuación diferencial, les queda esta combinación de coseno y seno, o sea, es una solución de tipo oscilatoria, lo que también se puede, y que la frecuencia de la oscilación es esa omega c, por eso la había llamado frecuencia, que definimos en la página anterior. Fíjense además que esta carga en el tiempo va a ir oscilando, pero lo va a hacer en torno a un valor no nulo, que es este epsilon c. O sea, esto tiene un valor medio en el tiempo, que es epsilon c. Bueno, y la corriente, ¿cómo la obtengo? Derivando la carga respecto al tiempo, y lo que me da es fácil de ver haciendo la derivada. Lo que va a pasar es que sale la frecuencia afuera, en ambos argumentos, y nos queda esta expresión. Esta también es una solución oscilatoria, con la misma frecuencia con la que oscila la carga, solo que está en contrafase, y por otro lado, como esta parte constante, su derivada vale 0, la corriente no tiene un valor medio distinto de 0, o sea que es una solución oscilatoria, pero que va a oscilar en torno al valor 0. Bien. Bueno, una cosa que esto ya está, con esto resolví el ejercicio, vamos o el ejemplo, a mirar un par de cositas más. Bueno, una cosa que uno puede hacer es transformar esta combinación de cosenos y senos en una única función trigonométrica, por ejemplo el seno, en donde le agrego una fase. O sea, eso siempre se puede hacer, una combinación lineal de coseno y seno, lo puedo escribir como el seno del mismo argumento más una fase, y ajusto los valores tanto de la fase como de la amplitud que corresponde, haciendo el desarrollo de esta expresión trigonométrica, y lo que se obtiene es que el valor de f, que es este coeficiente, este parámetro que aparece acá multiplicando el seno, es la raíz cuadrada de la suma de los 2a² más b², y phi es el arco tangente del cociente entre b y a. Bueno, acá me pregunta Tomás, ¿por qué es que físicamente oscilaría la carga? Bueno, ahora vamos a ver
un ejemplo donde justamente eso pasa y se va a entender la oscilación esa física. Déjenme seguir un poquito más con esta cuenta, pero a eso voy. Bien, entonces esta cuenta es simplemente reemplazar la combinación de cosenos y senos por un seno del mismo argumento más una fase. En este caso, entonces, para esta combinación de cosenos y senos, lo que me queda es una constante Q, ¿sí? Que es lo que aquí estaba como F, que va a ser la suma de el Q0 menos epsilon c al cuadrado más el I0 al cuadrado y de la frecuencia al cuadrado. O sea, los coeficientes estos que aparecen acá, este sería el A, y este sería el B, de este ejemplo que puse general, y la Q sería la F, ¿no? Y es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados. La corriente la saco otra vez derivando esto. Es fácil darse cuenta que la derivada me saca una frecuencia afuera y me queda el coseno. Bien, bueno, un caso particular de esto sería en el caso en el que no hay pila. Sí, en este circuito, aún si no hay batería, bueno, ¿qué pasa acá? Matemáticamente, para ese caso, se me simplifica esta constante, se me va el epsilon c, y también se me va la parte epsilon c en la carga que estaba acá como constante. O sea que la carga, en función del tiempo, me queda esta constante Q, que tiene este valor, por el seno de este oscilante. Y la corriente queda igual. O sea que si grafico la carga en función del tiempo, para este caso, lo que me da es una función que oscila, va como un seno, que tiene un cierto periodo, o sea, la diferencia de tiempos entre dos crestas o dos valles, tiene que ver con esa frecuencia, es 2pi sobre omega c, o sea, este es el periodo de la oscilación, y la fase da cuenta del valor de Q en el instante inicial, que no tiene por qué ser 0, eso va a depender del valor de la Q0 que yo tomé, ¿no? Si tenía el capacitor cargado. Entonces lo que veo es que esto da una solución que oscila en el tiempo. Si graficaran acá la corriente, lo que les quedaría es también una función que oscila en el tiempo, pero en contrafase, porque una es el seno y la otra es el coseno, o sea que la corriente me quedaría en contrafase. Bien, este caso físicamente ¿a qué corresponde? ¿No? Estoy en un caso en donde no tengo batería, pero tenía alguna carga inicial en el capacitor. Si tenía corriente la incluyo, si no, esto la puedo sacar, esta corriente inicial la puedo asumir que sea 0. Y ese caso, entonces, en el caso sin batería y en el que tengo el capacitor cargado, ¿qué es lo que pasa? Habíamos visto que un capacitor que está cargado, cuando lo cortocircuito, como sería el caso si yo no tengo la batería, empieza a descargarse. Al empezar a descargarse, empieza a circular corriente por la inductancia. La inductancia, cuando empieza a circular corriente, y esa corriente va variando en el tiempo, me hace una FEM inducida con la ley de Faraday. FEM inducida que va a tender a oponerse a la circulación de esa corriente. Entonces, lo que va a ocurrir es que se va a querer descargar el capacitor, va a encontrarse con una FEM, la cual se va a incrementar la FEM a medida que aumente la corriente, y en algún momento la FEM va a ser tan grande que la corriente va a empezar a ir en reversa de como venía. Entonces lo que va a pasar, y el capacitor vuelve a cargarse. Entonces lo que tiene este circuito es justamente ese fenómeno oscilatorio, y por eso se usan esta parte de estos circuitos LC para generar osciladores, en donde la carga se carga y descarga el capacitor, y eso se repite en el tiempo indefinidamente. En este caso, eso ocurre indefinidamente porque no tengo ninguna resistencia, ¿sí? Es una situación ideal que no ocurre en ningún circuito. Cualquier circuito va a tener una pequeña resistencia y eso a la larga va a hacer disipar la corriente. Pero en este caso, como estoy suponiendo que no hay resistencia, que vale 0, o sea, si no me aparecería en esta ecuación, lo que tengo es ese fenómeno oscilatorio en donde el capacitor se carga, se descarga, y la corriente va oscilando, y así se mantiene. Así, eso es lo que físicamente ocurre, y lo que me canta también la solución esta que obtuve. De hecho, una cosa que uno puede hacer es calcular, hacer un balance de energía.
¿sí? Igual que habíamos hecho antes con el circuito RC, en el que mirábamos el balance de energía y cómo la energía que uno entregaba se iba parte en disipación y parte en cargar el capacitor, o en el caso en el que el capacitor estaba cargado inicialmente y no había ninguna fuente, cómo ese capacitor se descargaba, la energía que tenía acumulada inicialmente en el capacitor era la que se disipaba en la resistencia. Bueno, aquí supongamos que estamos en este caso también, en el caso en el que no hay FEM, para simplificarlo, y tengo el capacitor inicialmente con una carga Q sub 0, como dije, ese capacitor se va a empezar a descargar y va a empezar a circular corriente por la inductancia, que va a empezar a almacenar energía magnética, como habíamos dicho y definido en un par de clases atrás. Entonces lo que uno puede hacer es plantearse cuánta es la energía que tengo almacenada en este circuito, por un lado con la inductancia, y por otro lado con el capacitor. La energía entonces almacenada en la inductancia va a ser la expresión esta que habíamos visto, la corriente al cuadrado dividido 2 por el valor de la inductancia, mientras que la energía almacenada en el capacitor es la carga al cuadrado dividido 2 veces el valor de la capacidad. ¿Sí? Son dos expresiones que conocíamos, la de la inductancia la vimos recientemente, y esta la teníamos en la primera parte de la materia. Entonces, en cada instante yo puedo pensar que hay alguna energía acumulada, tanto en la inductancia como en el capacitor, y en ese instante esa energía va a ser esto. Entonces, lo que pasa es que si ahora reemplazan con las soluciones que habíamos obtenido, con esta solución, tanto para la carga como para la corriente, que es lo que aparece en esa fórmula de la energía, si hacen el cuadrado de esto, les va a quedar un seno cuadrado, hacen el cuadrado de esto, les va a quedar un coseno cuadrado, por algunas constantes adelante. Bueno, es fácil de ver toda esa cuenta reemplazándola, que en alguna parte me va a quedar seno cuadrado más coseno cuadrado, que vale 1, y el resultado me va a dar esto que está escrito acá, que es el valor de la energía en la inductancia en el instante inicial, que es I0 al cuadrado sobre 2 por la inductancia, más el valor de la carga, el valor de la energía en el capacitor inicial, que es Q0 cuadrado sobre 2. O sea, la dependencia con el tiempo se va justamente porque como quedan seno al cuadrado más coseno cuadrado, y las cosas se arreglan para que tengan el mismo coeficiente adelante, es la suma de esas dos cosas vale 1 y se va la dependencia con el tiempo. Entonces lo que me queda es que esto en cualquier instante me da este valor, que es el valor que tendría la energía acumulada en el instante inicial. Así, el que llamé T igual a 0. Es decir, que lo que uno obtiene acá es que la energía total instante a instante acumulada es fija, es constante. ¿Cuál es la interpretación de esto? Bueno, en términos de lo que acabamos de pensar, de que esté en un circuito oscilante, lo que esto nos dice es que la energía se está repartiendo entre la inductancia y el capacitor, que la van compartiendo de alguna forma. Supónganse que inicialmente yo tenía el capacitor completamente cargado y no había corriente en ese caso, o sea, en un caso en el que I sub 0 valga 0, ¿no? Entonces, si estoy en una situación en donde el capacitor está completamente cargado y se empieza a descargar, la energía de ese capacitor va a ir disminuyendo, o sea, la carga va a ir disminuyendo en el tiempo, pero a la vez va a ir aumentando la corriente y la energía entonces se va a ir hacia la inductancia. Como dije, después de un cierto tiempo, esa inductancia que está haciendo una FEM que se contrapone, me va a contrarrestar la corriente y va a la energía empezar a volver al capacitor. O sea que lo que va a pasar en este circuito es que la energía se va de un lado al otro, sin disipación, porque no hay resistencia, y eso sigue así para siempre. ¿Está bien? Bueno. Muy bien, bueno. No sé si hay alguna pregunta respecto de esta solución, y si no, seguimos y vamos agregando más cosas. Bueno, o sea que este circuito, otra cosa más, ¿no? A diferencia de los dos casos que habíamos visto en la clase pasada,
no llega a una situación donde la corriente sea constante, o la carga sea constante, o la carga sea cero, o la corriente sea cero. O sea, no llega a una solución estacionaria o estática. Lo que permanece es todo el tiempo oscilando en torno a un valor medio, según sea el tipo de circuito. En este caso, sin FEM, el valor medio para la carga va a ser cero, pero la solución depende siempre del tiempo, no tiene un comportamiento asintótico como en el caso de los otros dos. El tiempo característico asociado a este circuito lo podemos pensar como el tiempo de un periodo de oscilación, o sea, este 2pi sobre omega c. O sea que la constante de tiempo en este circuito la asociamos a esa raíz cuadrada del LC. Bueno, entonces el último paso, o el último ejemplo, digamos, que voy a dar yo, después ustedes hoy en la clase práctica van a ver otros ejemplos más. Había una cosa que van a repetir, pero no pasa nada, es el caso de la carga y descarga del capacitor. Y después van a ver algunos otros ejemplos, pero el último que yo voy a dar de este tema es el circuito RLC, o lo que se conoce como el circuito RLC serie. Sí que es juntar los tres elementos que estuvimos viendo, la resistencia, la inductancia y el capacitor, todos puestos en serie. Con una pila, una FEM epsilon fija, que me alimenta de corriente en este circuito. Tengo una llave acá que a igual a 0 se cierra, igual que antes. O sea que es el mismo circuito que acabamos de resolver, solo que ahora teniendo en cuenta que puede haber una resistencia distinta de 0. Bien, entonces volvemos a plantear la ecuación para este circuito. Si tenemos solo esta única FEM, del lado izquierdo tenemos el valor de esa FEM, epsilon, y del lado derecho tenemos las caídas en cada una de los elementos. La caída en la resistencia es por la ley de Ohm, es I por R, y los otros dos términos son los que teníamos antes, el L de I a de T, que da cuenta de la FEM inducida, y Q sobre C, que da cuenta de la diferencia de potencial en el capacitor. Entonces es el mismo ejemplo de antes, con el agregado de este término R por I. En la corriente, otra vez voy a usar que es la derivada de la carga en el tiempo, entonces lo reemplazo eso aquí, y me vuelve a quedar una ecuación de segundo orden, con la derivada segunda de la carga en el tiempo, la carga suelta, y la derivada de la carga en el tiempo, multiplicando la resistencia. Para este circuito, entonces, también voy a necesitar dos condiciones iniciales. Eso va a saltar cuando obtenga el polinomio característico, que me van a quedar dos soluciones, dos posibles valores de lambda. Y voy a tomar como condición inicial que la carga en t igual a 0 es Q0, y para simplificar un poco las cuentas en este caso, voy a suponer que la corriente en t igual a 0, que es la derivada de la carga respecto al tiempo en t igual a 0, vale 0. Bien, bueno, entonces me queda esta ecuación con estas condiciones iniciales. Bueno, uno lo que puede es otra vez plantear la solución del homogéneo más una solución particular. Pide que la solución particular sea constante, se fija si eso es posible, y en este caso resulta que sí. Si supongo que esa solución particular es constante, las dos derivadas, la primera y la segunda respecto de la carga, se anulan, y me queda otra vez que la solución particular es epsilon por c. Bueno, y para la solución del homogéneo voy a plantear la exponencial compleja. Bueno, antes de ir a resolver eso, fíjense una analogía que está escrita acá en celestito, que resulta de mirar esta ecuación y acordarse de un problema que posiblemente hayan visto en Física 1, que es el caso de una masa en un resorte ideal, pero que tenga amortiguamiento. ¿Sí? Para eso uno, en ese caso, la ecuación de Newton nos decía que la masa por la aceleración, esta X sería la posición de la masa que está conectada a un resorte, es la fuerza elástica, que es este menos K por X,
y si le agrego un amortiguamiento que sea proporcional a la velocidad, eso lo puedo plantear como una constante mu, o un coeficiente viscoso, o algo como, sí, como rozamiento viscoso por la velocidad, mu por x punto. ¿Sí? X es la variable de posición, y usamos la notación esa de física 1, del que el puntito es la derivada en el tiempo, los dos puntitos es la derivada segunda en el tiempo, o sea, la aceleración. Si junto todo de un lado lo que tiene x, lo que me queda es esta ecuación, 0 igual a mu por x punto más m por x2 punto más k por x. O sea, es una ecuación diferencial de segundo orden en la función x, que depende del tiempo. ¿Sí? Se corresponde exactamente con esta ecuación para el caso en donde epsilon vale 0, o sea, donde no hay ningún forzado. Y en la interpretación que hago es que lo que juega el rol de viscosidad, o de coeficiente de amortiguamiento viscoso, es la resistencia, ¿sí? Porque es lo que multiplica a la primera derivada, la de x a dt, que acá sería la que multiplica la d cuba dt. Es decir, asocio x con la carga, o sea, la posición la asocio con la carga, y entonces me queda que mu, ese coeficiente, lo asocio con la resistencia. La masa, que es la que multiplica al x2 puntos, en este caso lo asocio a la inductancia. O sea que la inductancia es una especie de inercia que tiene el circuito. Mientras que K, la constante elástica del resorte, la correspondencia es que eso se corresponde con 1 sobre C. ¿Sí? O sea, lo que hace de resorte, en este caso, es el capacitor, que da una idea de algo así de resorte, porque es algo que se carga y se descarga. Cuando se carga es como si estuviera comprimido el resorte, cuando se descarga es como un resorte estirado. Lo que veo es que matemáticamente la solución de ese problema, que posiblemente habían hecho en Física 1, un problema de un resorte con amortiguamiento, va a ser idéntica al caso de este circuito de RLC para la carga. Entonces, si se acuerdan, para ese tipo de problema uno tenía distintas posibles soluciones, según eran los valores de la masa, la constante del resorte y la constante de amortiguamiento. Básicamente, si el amortiguamiento era algo grande, y después uno podía especificar cuán grande era, lo que iba a pasar es que el circuito se iba a amortiguar muy rápido. Entonces quedaba esa solución de tipo sobreamortiguada. Y después, si el valor de ese coeficiente no era tan grande, también iba a quedar siempre quedaba un amortiguamiento, porque al estar presente ese amortiguamiento, el resorte a la larga se iba a frenar, pero según sea el valor de ese coeficiente, podía dar lugar a que haya alguna oscilación antes de que se disipe toda la energía. Entonces acá va a pasar lo mismo, nos van a quedar esos distintos tipos de soluciones. Y eso va a salir al plantear la solución esta exponencial y reemplazarla en la ecuación diferencial, que es exactamente también lo que uno hacía para resolver este problema del resorte. Lo que me queda en términos de las componentes de este circuito es esta ecuación. Si esto de nuevo sale de reemplazar la Q homogénea en esta ecuación, hacer las derivadas, la derivada primera me baja un lambda, la derivada segunda me baja un lambda al cuadrado, me queda este término que está acá, y este suelto me queda 1 sobre C. Todo eso igualado a 0, me queda este polinomio característico, de donde saco que las dos posibles soluciones son las soluciones de la cuadrática esta, ¿sí? Porque lo que me quedó es una ecuación cuadrática, un poco más difícil que el caso que habíamos visto antes, en el que no estaba el R, entonces esto directamente me permitía despejar el lambda. Ahora tengo que usar esa conocida reglita, que se acuerdan, del secundario, supongo, menos b más menos la raíz de b cuadrado menos 4ac, que en este caso, usando los valores que tengo en esta ecuación, son estos que están acá, ¿no? R sobre 2L más menos la raíz de R sobre 2L al cuadrado menos 1 sobre LC. Bueno, le voy a dar algunos nombres a estas constantes. A R sobre 2L le voy a llamar alfa. A 1 sobre la raíz de LC
lo voy a llamar omega C, es el mismo parámetro que nos había aparecido antes en el circuito LC, en el circuito donde no había resistencia, me vuelve a aparecer esta constante, así que uso el mismo nombre. Y finalmente voy a usar otra constante más, que es una combinación de estas, y voy a llamar beta a una constante cuyo cuadrado me quede alfa cuadrado menos omega C al cuadrado, o sea, este lambda 1, 2, después entonces lo voy a poder escribir como menos alfa más menos beta. O sea, beta es esta raíz, básicamente. Eso es lo que estoy diciendo. Beta es la raíz de esto, como a R sobre 2L lo llamé alfa, me queda y a 1 sobre LC, a la raíz de eso lo llamé omega C, me queda alfa cuadrado menos omega C al cuadrado. O sea, esto es beta, y el alfa que tenía ahí me queda menos alfa más menos beta. Entonces lo que veo es que, como acá me queda esta raíz, puede llegar a pasar que la raíz me quede la raíz de un número negativo. Entonces de nuevo no hay que asustarse ahí, eso lo que nos hace es traer los números complejos y que las exponenciales que estábamos proponiendo sean exponenciales complejas. Pero lo que vemos es que los distintos tipos de soluciones van a tener que ver con el argumento este de la raíz cuadrada, en que es justamente este alfa cuadrado menos omega c al cuadrado. Si alfa es mayor que omega c, o sea, alfa cuadrado es mayor que omega c cuadrado, el argumento va a ser positivo, esta raíz va a ser real, y me va a quedar una solución para lambda 1 y lambda 2 con números reales directamente. Si alfa es igual a omega c, esta raíz cuadrada se anula, va a quedar acá 0, y me va a quedar lo que se llama una degeneración, el lambda 1 y 2 coinciden en el mismo valor menos r sobre 2l. Y finalmente, si alfa es más chico que omega c, o sea, este valor es más chico que la raíz cuadrada me va a quedar la raíz cuadrada un número negativo, y eso me va a dar un número complejo como posible raíz de este polinomio. Bien, bueno, veamos entonces un poco más en detalle estas cuentas. Y los nombres, que es un recordatorio de algo que entiendo que llegaron a ver en Física 1. En el caso el que se llama el caso sobreamortiguado, es un caso donde hay mucha resistencia, o sea, es grande la resistencia, en términos de los parámetros que definimos antes, alfa es mayor que omega c, y despejando de los valores de alfa y de omega c, eso equivale a pedir que la resistencia sea mayor que este valor, la raíz cuadrada de L sobre C. O sea, que la resistencia sea grande comparada con esto. Entonces ahí las dos soluciones posibles son números reales, me queda este menos alfa más menos beta, y beta, como estamos en el caso en el que alfa mayor que C, es un número real. Reemplazo en la solución del homogéneo, y como son dos posibles valores de lambda, con este más menos, me quedan dos posibles soluciones, dos coeficientes A1 y A2 que voy a tener que ajustar. Esto se puede reescribir usando que acá me quedó e a la lambda 1t, o sea, e a la menos alfa t más beta t, y el e a la lambda 2t me quedó e a la menos alfa t por e más beta t, saco el e a la menos alfa t de factor común y me queda la combinación lineal de estos dos. Bien, bueno, ¿cómo hago para sacar este A1 y A2? Ajusto con las condiciones iniciales. Lo que me queda es, uso que la carga en t igual a 0 es este Q0 que supuse, y la corriente en t igual a 0, para simplificar habíamos dicho que valía 0. Si resuelven eso, lo que les va a quedar es una expresión en términos de estas exponenciales, que se puede reescribir usando estos cosenos y seno hiperbólicos, que eran esas funciones combinación lineal de las exponenciales. Nada, queda así. La carga entonces me queda esta expresión, y la corriente la saco derivando esto. La corriente en ese caso me da esto que está aquí abajo, y si lo grafican con algún graficador que pueden conseguirse, yo usé uno que había ahí por internet,
que uno puede graficar funciones online. Lo que me queda es una solución de esta pinta. La carga va a ir decayendo y va a tender a este valor asintótico epsilon c. La corriente arranca arranca en cero, pero intenta valer algo, pero la resistencia, digamos, es tan grande que no la deja hacer demasiado y después empieza a decaer. Si este circuito entonces tiene el comportamiento asintótico final como el de los otros dos casos que vimos antes, en donde se llega a una situación estacionaria. ¿Estamos bien con este primer caso? ¿Alguna pregunta? Bueno, sigo. El segundo caso, dijimos que iba a haber tres posibles soluciones, según valieran esa raíz compleja o no. El segundo caso es el caso en donde alfa coincide con omega c, o sea, la resistencia tiene un valor muy particular, que es este 2 raíz de L sobre C, o sea, es un circuito justo donde se cumple esto. En ese caso, beta, esa constante que aparecía en la solución, va a valer 0, que era justamente la raíz cuadrada de a cuadrado menos omega c al cuadrado, que valen lo mismo, y las dos posibles soluciones, lambda 1 y lambda 2, coinciden en el valor de alfa. O sea, es una raíz doble, o lo que también se llama una degeneración. En este caso, la teoría de ecuaciones diferenciales nos dice que cuando uno está en esa situación, las dos posibles soluciones son e a la lambda t, que es este e a la menos alfa t, ¿sí? Porque lambda vale alfa, y t por e a la lambda t. O sea, si uno propone para una ecuación diferencial como la que nos queda, para el caso en el que la constante esta alfa valga lo mismo que omega c, lo que se puede ver es que reemplazando, esto es una solución también posible. O sea, estas son las dos soluciones fundamentales, y la solución general va a ser una combinación lineal de estas dos. E a la menos alfa t multiplicado por una constante b sub 1, y t por e a la menos alfa t multiplicado por una constante b sub 2. La corriente otra vez la saco derivando esto, me queda esta presión que está aquí, y ajustando con las condiciones iniciales, vuelvo a hacer lo que hice antes, ahora me queda un poco más sencillo, sin esos cosenos y senos hiperbólicos, pero también me queda una función exponencial, ¿no? Que los cosenos y senos hiperbólicos no eran lo mismo, ¿no? Funciones exponenciales reales, no complejas. O sea, tanto esta solución como la anterior no aparece ningún número complejo, porque la raíz o es cero o es una raíz real. La solución, otra vez uno la puede graficar, que da este decaimiento, es un decaimiento más pronunciado, y la corriente también intenta crecer, pero no lo deja, ¿no? Este es el caso crítico, que igual nunca uno lo puede lograr en la vida real, porque ajustar exactamente la resistencia al valor de L sobre C no es posible. Bien, bueno, y el último caso sería lo que se llama el subamortiguado, que es cuando alfa, esa constante que aparecía dentro de la raíz cuadrada, es menor que omega c, o sea, cuando la resistencia es en algún sentido chica, es más chica que este valor, la raíz de L sobre C por 2. Entonces beta, lo que me queda es, beta me quedaba una raíz de un número negativo, o sea que eso lo puedo escribir como la raíz del número ese cambiado de signo por el imaginario j. ¿Sí? De nuevo recordemos que j es el número imaginario puro cuyo cuadrado da menos 1. O sea, lo que llamaban i antes. Bueno, entonces las dos posibles soluciones para ese caso, de los valores posibles de lambda, o sea, la solución al polinomio característico, son menos alfa más menos j por omega, donde omega la definí acá como la raíz de omega c al cuadrado menos alfa cuadrado. Si esto va a tener unidades de frecuencia, después reemplazo en la solución fundamental e a la lambda 1t, me queda esta, es la solución esta con el signo más, e a la lambda 2t es la solución con el signo menos, y usando
el desarrollo en exponenciales complejas, esto lo puedo reescribir como coseno más el seno con el número imaginario j, y coseno menos el seno con el número imaginario j. Todo multiplicado siempre por este factor e a la menos alfa t. Bien, bueno, nuevamente ajusto las condiciones iniciales, acá no lo escribí en forma general, la solución sería una combinación lineal de este e a la lambda 1t y de este e a la lambda 2t, o sea, un a1 por esto más un a2 por esto, y ajusto esos valores de a1 y a2 en términos de las condiciones iniciales, que habíamos dicho que era la carga en t igual a 0 valía q0 y la corriente valía 0. Si hacen eso, lo que les va a quedar como solución final es este resultado que escribí yo ya directamente. La carga, me queda este comportamiento oscilatorio con una frecuencia omega, y acá uno ve que esto tiene que tener unidades de frecuencia porque multiplica el tiempo, que es la omega característica del circuito LC menos algo, o sea que es una frecuencia un poco más chica que la del circuito LC en donde no había resistencia. Y esa reducción en la frecuencia tiene que ver con la presencia de la resistencia. Bien, y si uno grafica, esa es la parte oscilatoria de la solución, es la parte que estaría siempre en el circuito LC, como habíamos visto antes, pero ahora se agrega este factor de atenuación, e a la menos alfa t, en donde interviene esta constante alfa, que si recuerdan tenía que ver con la resistencia, ¿no? Alfa era R sobre 2L. O sea, esta constante alfa, si no hubiese resistencia, sería 0, y por lo tanto esta exponencial valdría 1, ¿sí? A la 0 vale 1. La presencia de la resistencia hace que esto sea distinto de 0 y que sea un factor de atenuación. Entonces si uno grafica esta solución, lo que le va a quedar es una parte oscilatoria, pero que hay una parte de atenuación que no la deja oscilar demasiado. En este caso que yo hice, hay un par de oscilaciones, 2 o 3 o 4 oscilaciones, pero va a ir esto disminuyendo, y este comportamiento asintótico está marcado por la envolvente de esta curva. ¿Sí? La envolvente es estas líneas azules, que se corresponden con esta exponencial decreciente. La corriente le va a pasar lo mismo, ¿no? La corriente va a intentar crecer y oscilar en el tiempo, pero a su vez va a estar siendo matada por la resistencia, o frenada de alguna forma, que la va a dejar hacer 3 o 4 oscilaciones, pero después de un rato esto se va a calmar y la energía se va a haber disipado prácticamente toda. Entonces la corriente, después de un tiempo finito, va a tender a 0. En realidad tiende a 0 en infinito, ¿no? Digo, después de un tiempo finito se va a hacer suficientemente chica como para despreciar. Mientras que la carga va a decaer a este valor epsilon c, que es el valor que era epsilon c, si se acuerdan, es el valor de la capacidad máxima de carga que tiene el capacitor. O sea que el capacitor, si estaba cargado inicialmente, se va a ir descargando, pero va a estabilizarse en el valor máximo que pueda tener en condiciones estacionarias, que es este epsilon c. Bueno, no sé cómo estamos. Veo que hoy no hay demasiadas dudas, es más bien cuenteril todo este tema. Y no hay demasiada complicación conceptual, entiendo. Bueno, acá está, esta es la página que les decía sobre el graficador. Debe haber varios, este es el que encontré yo. Fuplot se llama, bueno. Bien. Bueno, si no hay mayores dudas respecto a esto, como dije hoy en la clase práctica van a haber más ejemplos. Voy avanzando un poquito más.
porque tenemos tiempo. Arranco un poco con cosas de corriente alterna, para ir preparando el terreno ya para la próxima clase. Bien. Bueno, vamos ahora a empezar este tema que en la clase práctica lo van a arrancar en la próxima clase, que es el de corriente alterna. Entonces vamos a arrancar por un ejemplo, en este caso, que es el circuito otra vez, el RLC, el que acabamos de ver, y por eso está bueno tenerlo fresco. Pero el cambio importante que vamos a hacer es reemplazar la pila epsilon constante que teníamos en el ejemplo anterior por una fuente de voltaje alterno, ¿sí? Que puede ser, por ejemplo, ese ejemplo que habíamos hecho cuando vimos Faraday, de una espira rotante en un campo magnético uniforme, que nos daba una FEM variable en el tiempo, por inducción. O sea, la espira al variar el flujo que la atravesaba, generaba esa FEM inducida, y habíamos dicho que en ese caso se podía poner la FEM como una sinusoidal o una cosenoidal. Entonces supongamos que tenemos una fuente de ese tipo, y escribimos la FEM como, en este caso, un coseno de omega t más una fase, que la vamos a llamar la phi sub epsilon, o la fase de la fuente, y omega es la frecuencia, que en ese caso, en el caso de la espira rotante, tenía que ver con la frecuencia de giro de la espira. En cualquier caso, bueno, supongamos entonces ahora que nuestra FEM es variable en el tiempo, y que está dada por este coseno. Y la frecuencia de variación es esta omega que me la dan como dato. Volvemos a plantear ahora el circuito. Lo que cambia entonces es el lado izquierdo. En vez de tener un epsilon constante, tengo este epsilon que varía en el tiempo. Bueno, vuelvo a usar esta relación entre corriente y carga. Reemplazo la corriente por la derivada de la carga. Otra vez me queda la derivada de la carga aquí multiplicada por la resistencia. Y la derivada de la corriente va a ser la derivada segunda de la carga. O sea, de este lado me queda esta expresión de segundo orden en la carga. Pero del lado izquierdo lo que cambio es que tengo este epsilon de t, o sea, tengo el coseno en función del tiempo. O sea, es como que tengo un forzado ahora que oscila también con alguna cierta frecuencia. Bien, bueno, no deja de ser una ecuación diferencial ordinaria, solo que ahora no es de exactamente constante o coeficientes constantes, porque el lado izquierdo tiene esa dependencia temporal. Pero de nuevo, uno puede plantear una solución del homogéneo, que sería esto igualado a 0, más una solución particular. Bien, bueno, la gran diferencia en este caso es que no podemos encontrar una solución particular que sea constante, como en todos los ejemplos que vimos antes. ¿Por qué? Supónganse que pedimos eso, que planteemos que la solución particular sea constante, o sea, que no dependa del tiempo. Bien, entonces la derivada temporal de eso se me va a ir, la derivada segunda por supuesto que también, entonces lo que me queda es epsilon de t igual a q sobre c, o sea, q igual a c por epsilon de t. Pero eso ya es una contradicción, porque lo que vemos es que como la solución que me queda, esa solución particular que dije que tenía que ser constante, me queda algo que depende del tiempo, el coseno este de omega t. Entonces me estoy contradiciendo, eso no podría tener derivada nula, ni derivada segunda nula tampoco, así que está mal. O sea, no puedo, lo que me está diciendo esto es que no puedo encontrar una solución particular que sea constante como en el caso anterior, ¿sí? La cosa cambió por este forzado variable en el tiempo. Entonces lo que vamos a hacer es proponer para la solución particular una solución que varíe con la misma frecuencia omega con la que varía la FEM que está actuando de forzado.
¿Sí? El intento es entonces encontrar una solución particular que, si tiene la misma frecuencia, me quede una igualdad de senos y cosenos de los dos lados que pueda hacer compatible. Entonces, lo que uno va a proponer en este tipo de circuitos, o sea, por el hecho de haber cambiado la FEM, es una solución que ya sea oscilatoria, que la solución que propongo, la solución particular, sea oscilatoria. Bien, por supuesto que si encuentro esa solución, la solución completa debería ser la suma de esa parte, la solución particular que encontré, más la parte del homogéneo. La parte del homogéneo es lo mismo que vimos antes, o sea, es esto igualado a 0, y ahí uno puede plantear el polinomio característico que queda, y encontrar una solución, como el caso anterior, que va a decaer en el tiempo. Bien, esa parte ahora no le vamos a dar bolilla, no es lo que nos va a interesar. O sea, sabemos que existe y sabemos que este circuito va a tener un comportamiento transitorio, ¿no? Que es todo el tema que vimos en la primera mitad de la clase y la clase anterior. Pero y que ya lo sabemos y sabemos cómo obtenerlo y ajustarlo con las condiciones iniciales. Pero ahora lo que nos va a interesar es la solución a tiempos más largos que esos, a tiempo dejando correr el tiempo, que lo que veo es que ya no va a ser constante. Entonces lo que voy a decir es que la solución general es la parte sal homogéneo más la particular, pero a tiempos muy grandes, a un tiempo mucho mayor que el tiempo característico de ese circuito. Sí que el tiempo característico va a tener que ver con los elementos del circuito, con la resistencia, la inductancia y el capacitor. A tiempos muy grandes, la solución del homogéneo que es la parte transitoria, va a desaparecer y lo que me queda es la solución particular. Entonces, que esa es la física, la solución física que yo voy a tratar de encontrar. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, todo lo que vimos antes en la primera mitad de la clase, ahora ya no nos interesa. Lo que nos interesa es la solución particular, que a diferencia del caso anterior, no queda algo sencillo o constante, sino que vamos a tener que despejarlo de estas funciones trigonométricas. Bien, bueno, lo que vamos a hacer es algo que parece que no, pero simplifica mucho el trabajo, es trabajar con funciones complejas. ¿Sí? Entonces, eso que vimos en el ejemplo del circuito anterior, el LC, ahora lo vamos a formalizar para este tipo de circuitos, ¿no? Porque dado que la fuerza en la FEM es una solución oscilatoria, y vamos a proponer como solución particular justamente una solución oscilatoria, nos va a convenir, por el álgebra, ahora van a ver por qué, trabajar con números complejos. Entonces lo que voy a decir es que la FEM, en vez de escribirla como el coseno de omega t más una fase, es lo mismo esto, pero voy a decir que es la parte real de un número complejo, que es la exponencial esta imaginaria, e a la j omega t más la fase, por una amplitud epsilon 0. Así, si yo le tomo la parte real a esto, lo que me queda es el coseno este que tenía acá, ¿no? ¿Sí? Porque el e a la j omega t más phi es coseno más j por el seno, la parte real es eso. Que esto lo voy a reescribir separando la parte temporal de lo que no tiene parte temporal. Entonces, esta exponencial compleja, con esta fase phi sub epsilon, que puede existir o no, y que va a tener que ver con el estado inicial del circuito, lo voy a partir en un factor epsilon, e a la j omega t y otro factor e a la j phi sub e. El e a la j omega t lo dejo aparte y junto el e a la j phi sub e con el epsilon 0 en un número complejo que llamo epsilon. O sea, este epsilon es un número complejo que construyo con el valor epsilon 0, que sería un número real, por esta fase e a la j phi por e. Donde otra vez estoy diciendo este j es lo que antes valía i. Acá tengo un recordatorio de algo que uno dice siempre, para recordar estas exponenciales complejas, el e a la j por alfa, que sería coseno de alfa más j seno de alfa, uno puede recordar esta identidad que dice que e a la j pi más 1 vale 0.
¿sí? En esta identidad, porque el JPi sería el coseno de pi, que es menos 1, más j por el seno de pi, que es 0, o sea que esto queda menos 1 más 1 igual a 0, ¿no? Y lo que dicen los matemáticos, que esta es una identidad muy linda, en algún sentido de lindo, en donde están los 5 números más importantes de la matemática. El E, el J, que acá yo tengo J, pero ellos se ponen con I, pi, el 1 y el 0. 1, 2, 3, 4, 5, no sé. Faltaría el infinito, pero ese no es un número, ¿no? Bien. Bueno, eso era nada más que un recordatorio de cómo era esta expresión, que en realidad ya la habíamos repasado antes. Bueno, entonces lo que uno hace es usar estas funciones complejas y, como dije, es definir este número complejo epsilon, ¿sí? Y darles los siguientes nombres que a partir de ahora vamos a usar en esta parte de corriente alterna. El epsilon de t, que es el valor de la FEM en un instante de tiempo t, lo vamos a llamar el valor instantáneo de la FEM. ¿Sí? Esto es una cantidad real, es ese coseno de omega t más la fase con el que arrancamos este tema. ¿Sí? Esto es lo que llamamos el valor instantáneo de la FEM. Al epsilon a secas, o sea, sin agregarle dependiendo del tiempo, a este epsilon, es este epsilon 0 por e a la j por la fase, es un número complejo, como dijimos, y a esto lo voy a llamar la amplitud compleja de la FEM. El módulo de este número complejo es epsilon 0, ¿sí? Y phi sub b sería el argumento o el ángulo, ¿no? Si uno grafica este número complejo epsilon y lo hace en un plano en donde ponen el eje X los reales, y la parte real, y en el eje Y la parte imaginaria, este número complejo epsilon, lo puedo pensar como un vector en ese plano, tiene un cierto largo, que es el módulo, que es epsilon 0, y un ángulo que forma con el eje X, que es la fase esta inicial phi sub epsilon. Entonces, epsilon 0, que es el módulo, es lo que voy a llamar la amplitud real o el valor pico de la FEM. ¿Sí? ¿Por qué lo llamo valor pico? Porque justamente, si vuelvo a la expresión física de cuánto vale la FEM, esta es una FEM que va a ir variando en el tiempo, pero que tiene picos de valor epsilon 0. También tiene valles de valor menos epsilon 0, porque el coseno lo que hace es oscilar. Entonces, el módulo del número complejo epsilon es lo que se corresponde con el valor pico de la FEM, o lo que también se llama la amplitud real. Y phi sub b es la fase que va a tener que ver con la condición inicial de cómo estaba la FEM en t igual a 0. Sí, acá está escrito de nuevo explícitamente este epsilon, este número complejo epsilon, o la amplitud compleja, como epsilon 0 por e a la j phi sub b, que escribiendo la exponencial compleja como un coseno y un seno, se corresponde con esta representación gráfica que dijimos aquí. Si yo multiplico a este epsilon por e a la j omega t, recupero ahí la FEM completa. Pero si lo hago eso antes de tomar la parte real, lo que me queda es este otro número complejo, que es el resultado de multiplicar el número complejo epsilon por este factor e a la j omega t. ¿Sí? Bien. Estoy haciendo lío. Bueno, ese factor e a la j omega t es también un número complejo, cuyo módulo vale 1, ¿sí? Porque el módulo de e a la j omega t, ¿qué sería? Sería la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado, coseno, o sea, coseno cuadrado más seno cuadrado, que no importa el argumento, si es el mismo, la suma de ellos me da 1. Y el ángulo que forma e a la j omega t tiene que ver justamente con este factor omega por t, o con este argumento, y lo que me da es un vectorcito en el plano complejo que va girando en sentido antihorario, si la omega es positiva, ¿no? Entonces esto me queda, es un número complejo
que a medida que avanza el tiempo va a ir girando en una circunferencia de radio unitaria. A eso se lo llama a veces fasor, ¿sí? Un nombre, no confundir, que acá tiene la R, que es como un número complejo que justamente va rotando en el tiempo. Y le da el carácter temporal a la función compleja que yo estoy proponiendo para representar a la FEM. ¿Sí? O sea, esto que dije acá, esto que había dicho acá, ¿dónde lo había dicho? No, acá no. Esto que había dicho acá, digo que al multiplicar el épsilon, la amplitud compleja épsilon, que tiene épsilon 0 y phi sub e por e a la j omega t, me queda la FEM completa. O sea, si yo a esto le tomo la parte real, saco la FEM instantánea. Bien. Bueno. Bueno, lo que entonces vamos a proponer es que, o sea, recordemos qué es lo que estábamos haciendo. Estábamos tratando de resolver un circuito en donde ahora pusimos una FEM con dependencia temporal. Dijimos que la parte transitoria ahora ya no nos interesaba, o sea, todo lo que estuvieron aprendiendo antes, ahora no lo vamos a usar, ni tampoco lo que van a ver en la clase práctica de hoy, porque lo que nos interesa es el comportamiento a tiempos grandes, o sea, la solución particular dependiente del tiempo. Y lo que dije es que, dado que la FEM es una función trigonométrica oscilante en el tiempo, como es un coseno, vamos a proponer para la carga también una función oscilante en el tiempo con la misma frecuencia. Entonces, con la misma tipo de técnica o el mismo tipo de procedimiento que hicimos para la FEM, vamos a proponer que la carga, como función del tiempo, es la parte real de un número complejo que resulta acá me falta un paréntesis, pero después lo corrijo, de tomar la parte real de esta exponencial compleja, donde doy lugar a que la carga tenga una fase phi sub q diferente de la fase que tiene la FEM. ¿Sí? No tiene por qué ser igual, y justamente es uno de los parámetros libres que me va a permitir ajustar la solución general, la solución particular a este problema, multiplicado por su amplitud. O sea, escribo la carga como su amplitud real Q sub 0 por esta exponencial compleja. Y si junto el Q0 con E a la J phi sub Q, o sea, la amplitud real de la carga por la exponencial de la fase, a eso lo llamo Q, y es también un número complejo, y puedo escribir la carga en función del tiempo como la parte real de ese número complejo Q multiplicado por este fasor E a la J omega t. Con la corriente voy a proponer lo mismo, y voy a escribir la corriente como la parte real de un número complejo, I mayúscula, y por eso estábamos reservando la I mayúscula para esta parte, como la amplitud real de la corriente I sub 0 por E a la J phi sub I, donde phi sub I va a ser la fase que tenga la corriente. Bien, sabemos que estas dos cosas están relacionadas, porque la corriente es la derivada de la carga en el tiempo, o sea que para ser consistente, estos dos números complejos tienen que estar relacionados, y lo que sale es que cuando uno hace la derivada temporal, lo que hace eso es bajar un J omega, es decir, que lo que obtengo es, para que sea todo consistente, que el número complejo I tiene que coincidir con el número complejo Q multiplicado por J omega. Bien. Bueno, entonces volvamos a la ecuación diferencial que tenía que resolver. Y lo que vamos a hacer es proponer esas soluciones con exponenciales complejas. En este caso, es preferible, en vez de plantear la ecuación en términos de la carga, plantearla en términos de la corriente. Eso va a venir bien porque nos va a quedar una ley interesante que es equivalente a lo que habíamos visto antes como ley de Ohm. Bien, entonces hagamos eso por ahora, acepten que haga ese cambio, y en vez de plantearlo en términos de la carga, lo voy a plantear en términos de la corriente. Para eso voy a necesitar derivar esta ecuación una vez más en el tiempo, para que me aparezca solamente la corriente en todas partes. Entonces, si la derivo respecto al tiempo, esta ecuación me queda esto que está escrito acá abajo,
de epsilon a dt igual a R por dI a dt más L por la derivada segunda de la corriente más la derivada de la carga respecto al tiempo, que es la corriente. O sea, una ecuación en términos de la corriente, su derivada primera y su derivada segunda. Bien, entonces lo que hago ahora es proponer las exponenciales complejas de ambos lados, ¿no? de esta ecuación diferencial que tengo. Tanto para la epsilon, que era la FEM que yo estaba forzando, como para la corriente. Es decir, uso estas expresiones que tenía escritas acá. Entonces, si propongo esto, como la ecuación es lineal, proponer que una exponencial compleja sea solución de la ecuación equivale a que sea solución tanto la parte real como la parte imaginaria de lo que me quede de ambos lados de esta ecuación. Entonces la parte real es la parte física, que es la que se corresponde con lo que yo quiero resolver. La parte imaginaria también se va a satisfacer si yo satisfago la exponencial compleja directamente, se van a satisfacer tanto la real como la imaginaria. Bueno, me quedo con la parte real, que es la solución que yo obtengo. Pero la conveniencia de trabajar con estas exponenciales complejas, en vez de trabajar con cosenos y senos, que uno lo podría hacer, es que las exponenciales complejas son fáciles de derivar. Es simplemente un factor que baja del argumento del número complejo, la parte que dependa del tiempo, multiplicado con la misma función compleja. ¿Sí? Entonces, eso sirve, es útil, y en el ejemplo este que vimos, fíjense cómo queda. Bueno, si yo reemplazo entonces epsilon por una exponencial compleja con j omega t, al derivar en el tiempo, lo que me baja es un j omega, y el resto queda como factor. Del lado derecho, lo mismo, propongo para la corriente un e a la j omega t, me baja un j omega, y me queda esta expresión para este término. En el término que aparece la derivada segunda, tengo que hacerlo dos veces ese procedimiento, me queda un j omega al cuadrado, que acá escribí explícitamente como j cuadrado omega cuadrado, y finalmente el término suelto, que no hay que derivar nada, me queda e a la j omega t. Bueno, acá se ve la consistencia de lo que yo estoy pidiendo, y va a quedar garantizada si va a alcanzar con que se cumpla una igualdad entre números complejos como la que sigue. Lo que puedo hacer acá entonces es, como planteé el mismo tipo de solución, tanto para la derecha como para la izquierda, es cancelar el e a la j omega t de todos lados. ¿Sí? Este e a la j omega t que sale de factor común, lo puedo cancelar, y eso lo puedo hacer porque planteé una solución que tenga la misma frecuencia que la fuente. Lo que queda por ajustar entonces en este tipo de problemas es tanto la fase inicial que va a tener como la amplitud de los valores, o sea, los valores de corriente o carga que me queden, o de voltaje, que son cosas que voy a determinar una vez que resuelva lo que sigue. O sea, entonces, al tachar el e a la j omega t en todas partes, lo que me queda es una ecuación en donde no aparece el tiempo. O sea, eliminamos con esta técnica el tiempo de las ecuaciones, y nos queda una igualdad de números complejos, parte real y parte imaginaria, que se tiene que satisfacer para que la solución que propusimos sea realmente solución. Bueno, acá está, sigue un poco de esta cuenta. Lo que hice en este paso es simplemente cancelar el e a la j omega t, eso es lo que está escrito acá abajo. O sea, es la misma ecuación que está acá, simplemente sin el e a la j omega t en todas partes. Y después acá recordé que, o recuerdo que epsilon 0 por e a la j phi e es la cantidad que llamé epsilon, y 0 por e a la j phi es lo que llamé i mayúscula, y 0 por e a la j phi vuelve a aparecer acá, y vuelve a aparecer acá. O sea, el i, ese número complejo i mayúscula me apareció en los tres términos, multiplicado en cada caso por un factor diferente. En este caso está multiplicado por la resistencia y j omega, en este caso por la inductancia y j omega al cuadrado, y en este caso por 1 sobre c. Bueno, acá hay algo más que puedo hacer, es pasar dividiendo este j omega, es lo que hice en el siguiente paso, y me quedó esta ecuación que está escrita acá, epsilon igual a r por i más j omega l por i. Si esto sale de cancelar un j omega al cuadrado que aparecía ahí, y 1 sobre j omega c por i. Bueno, sacando i de factor común, que es un número complejo, recordémoslo,
pero lo puedo sacar de factor común, me queda todo este factor acá, R más J omega L más 1 sobre J omega C por I, igual a epsilon. Bueno, a esta cantidad la voy a llamar Z, o a este factor que aparece acá multiplicando la corriente lo llamo Z. ¿Sí? Acá me quedó abajo esto. Ahí se ve. Este valor de Z es el factor que me quedó acá, se lo llama la impedancia del circuito. ¿Sí? Es una constante que tiene que ver con el circuito, con la resistencia, con la inductancia y con el capacitor. A ver, denme un minuto que ya bueno. Ya volví. Bien, bueno, entonces como decía, si se quedaron mirando la hoja, lo que aparece acá es esta cantidad que se llama la impedancia del circuito. Y el resultado interesante es que lo que obtuve al hacer este procedimiento es que la FEM epsilon, la amplitud compleja epsilon, es esta Z, esta impedancia por la corriente. O sea, esto es el análogo de la ley de Ohm que habíamos visto en los circuitos de corriente continua en la primera parte, donde teníamos, si era un circuito con una única resistencia, el valor de la FEM era la resistencia por la corriente. Bien, acá esto lo puedo ver como una igualdad de números complejos, y se lo conoce como la ley de Ohm en amplitudes complejas. La representación gráfica de eso es con este bloque que representa una impedancia, en donde el epsilon es la FEM que aparece entre los dos bornes de ese elemento, y tengo esta relación entre el valor de esa FEM epsilon, o de esa amplitud compleja de la tensión, y la impedancia por la corriente. En el circuito RLC, esa impedancia, la cuenta que hicimos, nos cantan que es esta combinación de la resistencia más J omega L más 1 sobre JC. Y eso lo podríamos pensar como las impedancias en series de una resistencia, cuya impedancia sería R, una inductancia cuya impedancia sería este J omega L, y un capacitor cuya impedancia es 1 sobre J omega C. Fíjense que este 1 sobre J, también lo puedo escribir como menos J, sigo usando que J al cuadrado vale menos 1, y entonces me queda la parte imaginaria arriba, que prefiero que me quede así. O sea, estas impedancias son números complejos, ¿no? Y en general cualquier número complejo se puede escribir como su módulo por una fase, o la exponencial de su fase. En el caso de la resistencia, la impedancia es directamente la resistencia, que la puedo escribir como la resistencia por la exponencial e a la J0, o sea que puedo pensar que la resistencia es una impedancia con fase nula. En el caso de la inductancia, lo puedo escribir este J omega L como omega L por E a la J pi sobre 2, ¿sí? Porque E a la J pi sobre 2 sería el coseno de pi sobre 2, que es 0, más J por el seno de pi sobre 2, que es 1, o sea, me queda J omega L, ¿no? E a la J pi sobre 2 es J. Entonces, el módulo de la impedancia dado por una inductancia es omega L, y su fase es pi sobre 2. El capacitor, por último, es 1 sobre J omega C, que también se puede escribir como menos J sobre omega C. Ese menos J lo escribo ahora como E a la menos J pi sobre 2, que es fácil ver que E a la menos J pi sobre 2 es menos J por el seno, o sea, menos J. Entonces, para el capacitor, su módulo, el módulo de impedancia es 1 sobre omega C, y su fase es menos pi sobre 2. Si lo que uno puede ver de acá después es que si tiene
en un circuito cada uno de esos elementos, puedo hablar de una caída o una tensión compleja en cada uno de esos elementos según esta ley que dice que la tensión compleja es la impedancia de ese elemento por la corriente que está circulando por el elemento. En el caso de la resistencia, la tensión compleja en la resistencia sería esta ZR por I, en el caso de la inductancia ZL por I, y en el capacitor ZC por I. Que, según lo que acabamos de ver, lo que ocurre entonces es que, como esta Z es un número complejo que en general tiene una fase, va a introducir un desfasaje entre, o sea, al multiplicar al número complejo I, va a introducir un desfasaje entre la tensión y la corriente. ¿Sí? En el caso en el que uno tiene una resistencia nada más, ese desfasaje es 0. ¿Sí? Y eso lo puedo ver de la siguiente forma. Digo, para el caso de la resistencia, despejo la corriente de esta relación como epsilon sobre ZR, y digo que este número complejo I es I0 por E a la J phi sub I, eso tiene que ser igual a epsilon 0 sobre R por E a la J phi sub E, o sea que de la igualdad de estos dos números complejos saco que el I0 es epsilon 0 sobre R y no hay desfasaje, phi sub I es igual a phi sub E. Es decir, una resistencia, es lo que habíamos visto antes, lo único que hace es oponer esa resistencia, me da una corriente que va a ser inversamente proporcional a la resistencia, y con la misma fase con la que viene la FEM, o sea, va en fase con la FEM. En cambio, la inductancia, que es un elemento que tarda en reaccionar, y que al ir reaccionando va a tener que ver eso con la variación en el tiempo de la corriente, y lo que me queda de esta ley, al despejarla, la corriente de allí es epsilon sobre ZL, uso cuánto vale la impedancia esta de la inductancia, que es omega L por la J pi sobre 2, y lo que me salta de ahí es que el módulo de la corriente es esta expresión que está acá, epsilon 0 sobre omega L, y la fase es la fase que tenga la FEM menos pi sobre 2, o sea, me introduce ese desfasaje que habíamos visto para la impedancia de la inductancia en pi sobre 2. ¿Qué quiere decir esto? Entonces que cuando agregue la parte temporal, ¿sí? Para obtener la corriente, cómo varía la corriente en el tiempo, lo que va a pasar es que la inductancia va a estar en contrafase con la FEM que yo estoy utilizando para forzar el sistema. O sea, cuando la FEM que yo estoy poniendo vaya por un pico, la corriente de la inductancia va a ir por un valle y viceversa. O sea, va a estar en contrafase exacta. Bueno, lo mismo pasa con el capacitor, cuya respuesta también saco de esta ley de Ohm generalizada, para los números complejos, como epsilon sobre la impedancia del capacitor, uso cuánto vale la impedancia del capacitor, aparece este factor E a la J pi sobre 2, y lo que me queda es también un desfasaje en pi sobre 2, solo que con el signo cambiado, pero es lo mismo, también es un desfasaje. Bueno, fíjense, entonces, eso es físicamente algo que ocurre, y como dije, entonces la resistencia no va a dar ningún desfasaje, es algo que ya teníamos de antes. Las impedancias y los capacitores sí van a introducir ese desfasaje entre tensión y corriente. Bueno, y otra cosa que salta de acá es que la impedancia en general depende de la frecuencia con la que yo esté forzando el circuito. ¿Sí? Eso es un resultado novedoso. Y de alguna forma eso se ve reflejado en la ley de Ohm esta que está aquí, ¿no? Porque la corriente va a estar dada por el cociente entre la FEM y la impedancia, y si esa impedancia depende de la frecuencia, como es el caso tanto para la impedancia de una inductancia como para un capacitor, no así para el de la resistencia, lo que va a pasar es que la corriente entonces va a depender de la frecuencia. Lo cual tiene sentido físico que si yo estoy forzando con alguna fuente variable en el tiempo, la corriente resultante dependa de esa frecuencia también. Bien, bueno, porque estos elementos, tanto la inductancia como el capacitor, reaccionan con un cierto retraso, ¿no? Y responden haciendo este tipo de fenómenos oscilatorios.
Entonces, en el caso de la inductancia, lo que vimos recién es que la impedancia era proporcional a la frecuencia. ¿Sí? Su módulo está dado por omega L. ¿Sí? La impedancia de una inductancia como un número complejo es J por omega L, su módulo es directamente omega L. O sea que la impedancia de una inductancia aumenta con la frecuencia. ¿Sí? Si vemos el rol que juega la impedancia en la ecuación de Ohm, vemos que cuanto más grande sea la impedancia, más chica va a ser la corriente, ¿sí? Porque la corriente va a ser epsilon sobre L, epsilon sobre Z. Entonces lo que esto nos dice es que en el caso de la inductancia, a medida que aumenta la frecuencia, es menor la corriente. O sea, y eso tiene sentido físico porque es lo que nos está diciendo Faraday, ¿no? Faraday lo que dice es que si uno tiene un circuito en donde quiere hacer variar muy rápidamente la corriente, va a aparecer una feminucidad muy grande. De hecho, la feminucidad va a ser proporcional a la variación en el tiempo de esa corriente. Bien, entonces, aumentar la frecuencia, que sería aumentar la frecuencia con la que oscila el voltaje que yo estoy dándole a la FEM, significa aumentar la variación de la corriente, y al aumentar la variación de la corriente, la FEM que se va a inducir va a ir creciendo. O sea que el hecho de que la impedancia de la inductancia crezca con la frecuencia, es el hecho de que la FEM que hace la inductancia es cada vez más grande a medida que varía más rápido la corriente. ¿Está bien? Esto lo vamos a repetir después también cuando veamos filtros que se hacen con este tipo de circuitos de corriente alterna, y cómo uno puede aprovechar esa propiedad para elegir o sintonizar algún tipo de frecuencias o filtrar algún tipo de frecuencia. O sea, lo que veo es que la inductancia se opone a las frecuencias altas, básicamente. O sea, cuanto más alta sea la frecuencia del forzante, más resistencia va a oponer la inductancia. En el capacitor pasa al revés. Cuanto menor sea la frecuencia, y eso uno lo puede ver por la matemática primero, y después tratar de entenderlo, pero la matemática me dice que cuanto menor sea la frecuencia, más grande va a ser la impedancia del capacitor, porque va como 1 sobre la frecuencia, y por lo tanto, entonces, cuanto más chica sea la frecuencia, cuanto más lento esté variando, más grande va a ser la resistencia, digamos, que opone el capacitor. Y eso también tiene sentido con el hecho de que cuando la frecuencia está variando muy lentamente, es como que le di tiempo al capacitor a que se cargó completamente, y una vez que se cargó, no quiere que circule más corriente a través del capacitor, y se opone entonces a esa circulación de corriente, y por eso entonces su impedancia en respuesta a eso va a ser más grande y la corriente va a ser menor. O sea, es consistente con el hecho de que el capacitor está completamente cargado y la corriente que empieza a circular se tiende a cero. Entonces, inductancia y capacitor se comportan de maneras opuestas. La inductancia se opone más fuertemente a las frecuencias altas, mientras que el capacitor se opone más fuertemente a las frecuencias bajas. Bien, en general vamos a escribir la impedancia, como dije, es un número complejo, y estos son nombres ahora que se le dan a los distintos términos que aparecen, a los distintos términos matemáticos. La impedancia es un número complejo, y como todo número complejo lo puedo descomponer en una parte real y una parte imaginaria. La parte real de la impedancia se llama por lo general la resistencia, mientras que la parte imaginaria, que se usa esta letra X, se llama la reactancia. Sí, y el nombre de reactancia tiene que ver con la reacción que tienen los circuitos y estos elementos como inductancias o capacitores. En el circuito RLC, que ya vimos cuánto vale la impedancia, es la suma de las impedancias series de la resistencia, de la inductancia y del capacitor. La parte real es directamente la resistencia que tenga ese circuito, y la parte imaginaria, o sea, la reactancia, es la combinación de la impedancia dada por la inductancia más la impedancia dada por el capacitor. Bueno, otro nombre que se usa es la inversa de la impedancia, o sea, 1 sobre z omega, que se llama admitancia.
Y para complicarlo aún más, esa admitancia, que es la inversa de la impedancia, es también un número complejo, y también entonces tiene parte real y tiene parte imaginaria. A la parte real se la llama la conductancia, y a la parte imaginaria se la llama la susceptancia. Por supuesto, todos estos nombres uno se los olvida si no está todo el día trabajando con circuitos, y eso nos va a suceder a todos. Bien. Bueno, estoy ya en la última hoja. Bien, entonces la moraleja de todo esto es que uno, para resolver estos circuitos de corriente alterna, entonces plantea estas funciones complejas, se saca de encima la parte temporal al plantear estas exponenciales complejas y reemplazar en las ecuaciones diferenciales, y lo que queda es una ecuación de tipo algebraica, de la misma forma que quedaban las ecuaciones algebraicas en los circuitos de corriente continua. O sea que este tipo de circuitos se resuelven de manera análoga a los que hacíamos para corriente continua, solo que el rol que antes jugaban solamente las resistencias, que era lo único que teníamos en esos circuitos, ahora lo van a jugar las impedancias. Pero uno puede usar este tipo de propiedades que ya conocíamos para las resistencias en serie y en paralelo. Ahora para la impedancia en serie, que es poner una tras de otra, como sería en el caso del circuito RLC, la impedancia serie es la suma de todas las impedancias que haya en alguna rama. Si yo tuviese elementos en paralelo, lo que se puede ver es que la impedancia en paralelo de eso, su inversa, es la suma de las inversas de las impedancias. O sea, las mismas leyes que valían para las resistencias ahora valen para las impedancias. Y eso sale de aplicar la ley de Ohm en cada uno de los tramos que tenga ese circuito. También vamos a ampliar entonces, y se puede emplear las leyes de Kirchhoff, pero ahora en términos de estas funciones de variable compleja o de estos números complejos, uno va a poder utilizar una ley de nodos, que es la suma de las corrientes igual a cero en algún punto, en un nodo, y la ley de las tensiones, que es igualar la suma de las FEM que me encuentre, que son todas FEM variables en el tiempo, y la suma de las leyes de Ohm que me encuentre, ley de Ohm generalizada, la corriente por la impedancia en cada una de las ramas. Bien, estoy asumiendo, y esta es una regla que vamos a tener que siempre cumplir, que si tengo varias FEM, todas tengan la misma frecuencia, si no, no puedo hacer este tipo de simplificación. En general, igual en los circuitos que van a ver en los ejercicios hay una sola FEM, o sea que lo que puede llegar a cambiar es, en vez de tener el caso sencillo como en este que vimos hoy de la resistencia, la inductancia y el capacitor en serie, pueden tener cosas en paralelo, pero la parte de la FEM va a ser siempre una sola. Entonces uno lo que hace es plantear estas ecuaciones, resolver ese sistema algebraico, y de ahí despeja las corrientes complejas, o sea, los valores de estas I mayúsculas en cada una de las ramas del circuito, resolviéndolo con las mismas técnicas de mallas que habíamos visto antes. Después, si uno quiere cuál es la corriente real, no se tiene que olvidar que para recuperar eso hay que multiplicar por el factor exponencial a la j omega t y tomar la parte real. O sea, una vez que obtuve los valores de los números complejos para las corrientes, multiplico por E a la j omega t, tomo la parte real y eso me va a dar la corriente instantánea, que es la cantidad física que yo quiero. Bueno, voy a parar aquí porque ya vimos suficiente. Adelantamos un poco con corriente alterna y vamos a seguir en la próxima clase con más cosas de corriente alterna. Nos quedan más o menos 3 clases, no sé cuánto me va a llevar terminar con alterna, no creo que termine en toda la clase que viene, posiblemente el lunes que sigue, la siguiente clase, usemos una clase más para terminar con temas de alterna y ver transformadores, y por último, en la última clase vamos a ver un poco de ondas, las ecuaciones de Maxwell y llegar a las ondas.